Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Estoy muy contenta de estar aquí porque este episodio, bueno, pues es un episodio especial para mí porque habla de algo que constantemente esperaba y una de las razones por las que no me recuperé o porque tuve que esperar 25 años. Y creo que es una de las razones que si tú vives con un TCA, que si pasaste por uno por un periodo largo, también te vas a identificar con este episodio. Y justo hablo de estas puertas mágicas o estas llaves mágicas o estos milagros que esperamos todos los que vivimos dentro de un trastorno o dentro de una enfermedad o dentro de algo que es posible recuperarte, pero que implica de ti cosas que a veces no eres capaz de dar. Entonces siempre buscamos esta salida alterna, ¿no? Y por eso quiero que te quedes, sobre todo creo que te vas a identificar bastante con esta situación y quiero que la vivamos juntas, porque desde este lugar donde tú me escuchas y que te agradezco mucho que me estés escuchando hoy o me ves, quiero que sepas que también pasé por ahí y que también esperaba lo mismo que tú estás esperando ahorita para recuperarte. Así que te entiendo perfecto y es desde un lugar sin juicio, sin presión, sin, ya sabes, este ruido externo que nos dice, ¿cómo es posible que no te puedas? No, no, no. Realmente es desde este abrazo de, hey, yo estuve ahí. Y no es nada más de, si yo pude, tú pudiste. No es en ese sistema, es, hey, te entiendo, te abrazo. Llegará tu proceso, llegará tu tiempo y llegará tu momento, pero no es imposible. Será distinto que muchas veces sí. ¿Has vivido otras cosas y tu trastorno es distinto al mío? Seguramente sí, pero al final creo que todos vivimos y tenemos la misma oportunidad de diferente manera para recuperarnos. Tengo esa esperanza y vivo con esa fe. Así que si este episodio, de una vez te lo digo, te identifica, crees que le puede ayudar a otra persona, por favor, compártelo, escríbeme y también, si durante el episodio surgen preguntas, pues mándamelas. Me va a encantar escucharlas. El TCA, para mí, en su momento, fue una de esas puertas poderosas, como tal. Porque al inicio sí cumplía lo que me prometía. Ya sabes, aceptación, control, reconocimiento, sentirme atractiva, no ocupar espacio, tener buenas calificaciones, meterme en menos problemas que los demás. Todo eso, sí, lo logré por un tiempo. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué te prometí a ti el TCA en un principio? ¿Qué de eso sentiste que alcanzaste, pero que después se esfumó? Porque así como eso, hubo muchas otras puertas en mi vida que me ayudaron a huir del dolor, a evitar el rechazo, a no sentirme insuficiente. Y es que muchas de nosotras crecimos siendo de average, lo normal, las de promedio. Ni muy malas ni muy buenas, simplemente éramos. Y de repente eso estorbaba, porque en el interior, claro que queríamos destacar, queríamos ser perfectas, queríamos ser las mejores en algo, queríamos, incluso nosotros mismos nos empezábamos a comparar con los demás, ¿no? De decir, híjole, es que pues yo soy normal, no tengo nada extra, ¿qué más puedo hacer? Y de repente, cuando llegó el TCA, sobre todo en su forma restrictiva o en esta forma compulsiva de movernos, híjole, encontramos un escenario, encontramos por primera vez que destacábamos en algo. Y eso podemos sumarle los aplausos de los demás, la disciplina que muchas veces la gente nos aplaudía, el perfeccionismo, los detalles que teníamos, lo que alcanzábamos exteriormente. Claro que recibíamos ovaciones y se sumaba a esta necesidad de destacar, de buscar estas puertas mágicas del aplauso, de por fin me estoy viendo, de por fin estoy viendo que estoy haciendo algo correcto, aunque con el tiempo esa misma puerta se empezó a desvanecer y me empezó a quitar la vida como yo la conocía. Y hoy justo hablaba con una clienta y wow, tuvimos una sesión increíble y lo traigo aquí. De hecho, no está en el guión. No sé si vaya a salirme o no, así que ténganme paciencia, pero hablamos de estos polos, ¿no? De esta necesidad constante de estar en los polos cuando tienes un TCA y de este
high o esto que nos lleva a sentirnos, uy, superpoderosos, que podemos con todo, y el movimiento, la adrenalina y todo eso que genera, que lo buscamos constantemente, pero que cuando estamos en los medios, como que no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer con esa normalidad. Realmente nos estorba, nos molesta porque no la conocemos y porque mucho tiempo la rechazamos y no sabemos qué hacer con ella. Y justo buscamos el TCA porque seguramente en nuestro entorno nadie nos dijo cómo sobrevivir en esta normalidad. O de repente entendimos que ser normales no era suficiente o que vivir en este balance donde la vida es balanceada no es divertido. Necesitábamos algo más. Y no sé si te suena esto muy loco o de qué te estoy hablando y me dices, Carla, ¿qué estás diciendo? Pero al menos varias de las personas con las que trabajo lo sienten igual. O sea, esta necesidad constante de vivir en estos polos como si fuera una solución mágica. Y claro que lo es, porque en el momento, pues claro que te distraes de la emoción, te distraes de la sensación de ser simplemente ser, ¿no? Yo no veía que lo que realmente deseaba con todo esto era un milagro. Cambiar sin pasar incomodidad en cualquier proceso. Quería comer normal sin sentirme incómoda. Quería despertar y que mi cabeza simplemente ya no tuviera pensamiento, se acercara a la comida y bueno, ya, listo. Quisiera comer de todo. Deseaba con todas mis fuerzas porque es real, lo deseaba, que dejara de ser mi cuerpo un campo de batalla. No me gustaba sentirlo como un cuerpo de batalla. No quería, a veces incluso decía, ya me quiero olvidar de estar delgada, ya no me importa. De hecho, los últimos años no me importaba, o sea, no importaba porque además no era algo relevante, simplemente era tan obsesivo y tan trastornado mi pensamiento que no podía salir de ahí. ¿Por qué? Porque me generaba mucha incomodidad. Y por años creí que abriendo más puertas, ya sabes, médicos, dietas, cambios de hábito, claro que la religión, la maternidad, el estudio, las mudanzas, todo eso iba a borrar mis pensamientos como un dibujo a lápiz. Pero tú y yo sabemos hoy que eso no funciona y que no sucede así. Y que aunque tenemos evidencia que no sucede así, lo seguimos buscando una y otra y otra y otra vez. Y hoy sé que las puertas mágicas no existen. Lo que sí hay es un camino que muchas veces evitamos. El de atravesar el miedo, el dolor, la incomodidad. Y aunque da pavor, aunque suena imposible, quizás sea hora de preguntarte si lo que necesitas no es buscar otra puerta, sino empezar a caminar ese sendero que siempre has evitado. Hoy justo, también platicando con otra acompañada, me decía que se daba cuenta cómo la comida siempre había sido su puerta mágica. Siempre era la que le ayudaba a atravesar muchas emociones, que de hecho era donde encontraba paz, que sentía que pertenecía, que no se sentía rechazada por el hecho de comer, ella misma que sentía era el único momento de su día donde se sentía ser. Y era allí donde podía volcar todas sus emociones porque la comida siempre estaba disponible y no había juicio. Pero me contaba también que esa puerta mágica, que en su momento fue, se cerraba cuando se daba cuenta de todas las envolturas que tenía que tirar en la basura, cuando se daba cuenta del atracón que había pasado y se daba cuenta que nada había cambiado, que incluso ahora había nuevas emociones ahí, porque el dolor, el vacío, la soledad no se habían ido, pero sí en cambio había vergüenza, culpa, sensación de fracaso. Y esta puerta, sí, esta puerta que en algún momento fue una puerta mágica que se llama TCA para mí y para ti, no es una puerta real, es una puerta ilusoria que te mantiene pensando que cada vez que la abres vas a sentirte mejor. Y ese mejor, de hecho, es muy tétrico, pero es un mejor sí, pero es un mejor momentáneo, hasta que otra vez necesitas volver a abrir esa puerta. Y como está, hay muchísimas historias detrás de los test.
Por eso cuando alguien me comenta que los trastornos de la conducta alimentaria son una moda, de verdad me hierve la sangre, porque esas palabras, por supuesto que no reflejan y no vienen con nada de entendimiento o con nada de conocimiento, incluso ni siquiera con una inspiración a educarse. Son tan frías y tan banales porque las personas que tenemos un trastorno de la conducta alimentaria sabemos que luchamos todos los días con esos pensamientos, que rogamos a Dios, al universo, a nosotros mismos parar, que buscamos una y otra vez la solución en las mismas cosas, ¿cierto? A veces solo damos vueltas en círculo, pero es que estamos sobreviviendo día a día. No es que queramos estar ahí, es que no sabemos salir de ahí. Y a lo mejor hay mucha gente que me está escuchando que dice, bueno, yo a veces no quiero salir de mi TCA, a veces me gusta estar en mi TCA. Y yo creo que lo que te gusta muchas veces es esta ilusión que te brinda el TCA, lo que te promete, esta aceptación, este control, este falso amor propio, esta constante subida y bajada de emociones, esta adrenalina que te brinda. Todo eso es lo que te tiene ahí, pero realmente lo otro que es TCA también, el estar dopada todo el tiempo, el no estar presente, el no poderte amar a ti misma, amar a los demás, el constantemente estarte juzgando, esas partes nadie las quiere del TCA. Entonces, claro que hay partes del TCA que te mantienen ahí, si no, no estarías, pero hay partes tan profundas que te están y que te están drenando constantemente y por eso no te sientes completa, porque estás sobreviviendo. Y también lo veo cuando los papás llegan después de un tiempo y me dicen, oye, es que mi hijo lleva 6 meses en un tratamiento y pues sí veo que va comiendo más, pero es que todo el tiempo está enojado, es que todo el tiempo se está quejando conmigo, es que me dice cosas que me lastiman, no es que llora mucho y todavía no veo que coma normal y ¿será que no está funcionando? Y es difícil, digo, desde este punto, como papás, yo lo entiendo, tengo hijos y entiendo que uno quisiera que nuestros hijos se recuperaran lo más rápido posible, pero es que al final es un proceso y por primera vez tu hijo, tu esposa, tu pareja, tu amigo está viviendo la vida sin distraerse de ella, sin doparse, sin evadirse, está sintiendo. Y aunque cada proceso es distinto, cada persona carga con heridas, con dolores, con historias diferentes, pero todas, absolutamente todas, tenemos esas cargas. Y por primera vez, esa personita que se está recuperando del TCA se está haciendo cargo de ellas de una manera distinta. Y por eso el proceso es tan doloroso, a veces es largo. A veces uno quiere no estar mal, porque a ver, si tú no tienes un TCA y me estás escuchando, porque a lo mejor estás acompañando a esa persona, seamos honestos. Hacernos responsables de lo que nos toca, uy, requiere de madurez, requiere de valor, requiere de responsabilidad, requiere de empatía, requiere de compasión. No, no es fácil, no es fácil para una persona que no tiene estas puertas mágicas, que al final todos la tenemos, y aquí pongo en comillas, o sea, a nosotros nos tocó el TCA, pero a lo mejor tú tienes otras, pero que es difícil hacerte realmente cargo. Y por primera vez cuando estás en el proceso te haces realmente cargo de eso, que antes tu trastorno se hacía cargo. Porque al final todos en algún punto, lo que te decía, buscábamos una salida rápida. Todos queremos la pastilla mágica, la dieta perfecta, el hábito milagroso, la relación que lo arregle todo, el cambio externo que tape lo interno. Todos buscamos una puerta libre, una puerta mágica que nos libre del dolor que tenemos que atravesar. Pero la verdad, y quizá lo más duro de aceptar, es que esa puerta mágica no existe. Entonces hablemos ahora de, pues entonces, ¿por qué buscamos puertas mágicas? Pues puede haber muchas teorías, pero aquí yo te voy a presentar algunas ideas que tengo. Buscamos la puerta mágica porque nuestro cerebro quiere gratificación inmediata. Nuestro cuerpo quiere un alivio físico.
nuestra mente busca volver a tener esta certidumbre, este control, esta sensación de balance. Y nuestro corazón quiere dejar de sentir ese dolor, ese apretón, esa sensación tan incómoda. El problema es que ninguna de estas puertas mágicas sostiene la paz que buscamos, porque la verdadera transformación es en atravesar lo incómodo. Ahí está el tema, y te lo desgloso. El ser humano por naturaleza trata de evitar el dolor a toda costa. Y no hablo solo de dolor físico, hablo también de ese dolor emocional, porque el dolor emocional también se siente en el cuerpo, es somático. Entonces, buscamos como protección escapar lo más rápido posible de ese lugar, de esa sensación. Es natural. Y claro que buscamos alivios fáciles, al alcance, inmediatos, porque en ese momento actuamos más desde el instinto para aliviar que desde la conciencia. Por eso aparecen estos atajos. La purga, los atracones, la restricción, el ejercicio compulsivo, todas esas conductas compensatorias que hacemos, todas estas abren pequeñitas puertas mágicas que alivian de inmediato estas sensaciones tan incómodas que no sabemos qué hacer con ellas y nuestra mente naturalmente nos dice, salgan rápido de ahí, salgan, porque algo terrible va a pasar. Entonces, hay una lógica, no nada más es porque, híjole, o sea, no tienes fuerza de voluntad, por eso buscas no es eso, hay lógica en el proceso. Ahora te invito a que te preguntes cuál ha sido en este momento, hasta este momento, y después de escuchar todo esto, te invito a que te preguntes, ¿cuál ha sido tu puerta mágica? ¿A qué has acudido cuando no quieres o querías sentir dolor? Si quieres, regresa a ellas después o ponle pausa. Tómate tu tiempo. Y si a esto le añadimos pensamientos cognitivos distorsionados como la mentalidad de blanco y negro, lo que hablábamos, la necesidad constante de control, la minimización o maximación de nuestras ideas, la rumiación de todos nuestros pensamientos, pues entonces claro que esta necesidad de salir ahí se refuerza y la mente misma nos empuja a buscar estas recompensas rápidas que validan y, aunque sean por un instante, validan estas distorsiones. Desde lo biológico, el sistema de recompensa del cerebro está programado para buscar un alivio rápido. Cuando evitamos el dolor, ya sea comiendo, restringiendo, purgándonos, huyendo incluso de ese lugar, nuestro cerebro tiene que liberar dopamina lo más rápido posible y eso refuerza el comportamiento, aunque a largo plazo nos haga daño. La amígdala, es decir, nuestro cerebro más primitivo, interpreta el dolor emocional como una amenaza real. Activa la alarma de necesitamos huir o necesitamos no movernos o necesitamos luchar, pero necesitamos hacer algo porque aquí hay un verdadero peligro. Recordemos que esta parte no distingue si es real o no el peligro, sino simplemente lo siente y que quiere pues mantenernos vivos. Entonces, desde lo biológico, hay una razón por la que buscamos estas puertas mágicas. A ver, quiero hacerte unas preguntas. ¿Puedes notar en tu cuerpo cómo reacciona cuando siente unas emociones difíciles? ¿Qué hace tu cuerpo? ¿Se tensa? ¿Se acelera? ¿Se paraliza? Notemos cómo estamos reaccionando de manera biológica o nuestro sistema nervioso. ¿Cómo reacciona a estas amenazas? Ahora, desde lo físico, el cuerpo siempre busca esta homeostasis, este equilibrio. Cuando algo nos desregula, ya sea el hambre, el estrés, la tristeza, la ansiedad, el sistema simpático se activa y el cuerpo quiere volver rápidamente a este balance. Y lo va a intentar hacer como sea, incluso aunque a largo plazo esto lo desequilibre más. Es un poquito utilizar lo mismo que venimos hablando, es decir, tu cuerpo constantemente te va a llevar a buscar lo más rápido, tu cuerpo, tu mente, para protegerte. Entonces, de repente, la recuperación parece pedirte ir en contrario de esta naturalidad, de este pensamiento natural de ir a lo que se siente bien, a lo que te da alivio rápido. Por eso es tan difícil recuperarte. Y desde lo social también hay un gran peso, porque nuestra cultura no nos enseña a tolerar la incomodidad. De hecho, está construida y cada vez más
para evadir esta incomodidad, para abrir estas puertas lo más rápido posible. Entonces tenemos dispositivos que nos distraen todo el tiempo. Tenemos al alcance situaciones, espacios, productos, consumismo todo el tiempo que nos lleva a creer y a generar una necesidad de consumirlos porque es la única manera que nos vamos a sentir bien, que vamos a alcanzar algo, que vamos a poder estar en paz. Entonces también nuestra cultura promueve el abrir constantemente estas puertas o utilizar llaves o utilizar todo aquello. Implica una incomodidad mayor. Evádela, no la sufras, pásala bien. Sin embargo, en esta incomodidad y en sí, sufrimiento muchas veces, porque, a ver, que te duele el estómago no está padre. Se siente físicamente, se siente mentalmente y además unir a todos esos pensamientos no está bonito. Que te avientes malestares físicos durante tu recuperación. Más la parte emocional, pues es súper fuerte. Más, ahora únale toda esta parte, esta reacción biológica, esta reacción física, todos los mensajes sociales, pues claro que recuperarse no va a ser fácil, pero ojo, no es imposible, porque podemos hacerlo, porque yo no soy la única que se ha recuperado, hay un montón de personas allá afuera que lo han hecho desde su expectativa, desde su experiencia, más bien, desde su historia, desde su conocimiento, lo han logrado. Y aquí te quiero preguntar, ¿qué vacío sientes que has intentado llenar con tus puertas mágicas? ¿Qué cosas externas has usado como analgésico cuando en realidad lo que necesitabas era sostener tu dolor? Bueno, están intensas, pero bueno, páusalas, de verdad, contéstalas, porque el ir contestando esto también te crea más conciencia y crear conciencia es uno de los primeros pasos para recuperarte. Vivimos en un mundo actual donde la educación, bueno, está por todos lados, el acceso a la tecnología, se accede de una manera más sencilla a nuestras necesidades básicas o están más al alcance que en mucho tiempo atrás, pero al mismo tiempo nuestra sociedad y nuestra cultura se sienten más perdidos. El ser se ha convertido en algo por crear, por hacer. Es una búsqueda constante, como si el simple hecho del ser ya no fuera suficiente o ya no es suficiente. Y poco a poco nos desvanecemos en este vacío comercial sin sentido. Y si estas puertas funcionan porque son analgésicos muy eficaces, pero son analgésicos pasajeros. Son recompensas inmediatas que cuando se van duelen, lastiman y traen con ellos, además de los sentimientos que estábamos evitando, muchas otras emociones. Y esta sensación de ¿quién soy? ¿Qué valor tengo? ¿Hacia dónde voy? Y finalmente estos vacíos tan profundos que a veces nuestros propios cuidadores fueron los que nos portaron, ¿no? Esos huecos de amor, esta falta de validación, estos huecos de seguridad, estos huecos de pertenencia que nunca se llenaron. Y claro que como adultos buscamos llenarlos con remedios mágicos. Y ojo, aquí yo no estoy culpando a ningún papá porque yo soy mamá y sé que estoy creando huecos en mis hijos. No soy perfecta. Entonces, como adultos buscamos y empezamos también a utilizar estas puertas mágicas para llenar estos huecos. Ahora entiendes entonces que llenar los vacíos con puertas mágicas también es humano. No es nada más porque tengas un TCA, sino porque es de cierta manera natural y promovido por por tu misma sociedad, por tu misma familia y por tu misma genética y constitución humana. No hay nada de malo contigo porque lo hagas. Y aquí es cuando quiero brindar este abrazo. No, no tienes nada de malo. Todos lo hemos hecho y tal vez lo seguiremos haciendo. Ese es el punto. Sin embargo, una vez que estás viendo, que estás buscando estas puertas mágicas, ya no puedes olvidar que lo estamos hablando. Ya no puedes olvidar que estás abriendo puertas ilusorias. Hay dos frases que me encantan y que me vuelan la cabeza cada vez que las leo. Te las voy a leer. Una es de Carl Jung, que fue psiquiatra y psicólogo, y escribió: la gente hará cualquier cosa, no importa cuán absurda, para evitar enfrentarse a su propia alma.
La iluminación no llega imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Uy, me encanta. Hay otra que se llama Jack Cornerfield, psicólogo y también es un maestro budista, y dice, el despertar es comprender que no hay vuelta atrás. Una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Y claro que estas frases tienen todo el sentido con lo que estamos hablando, con el TCA. O al menos así lo tuvieron para mí, porque fue en ese momento en el que me di cuenta que ya no podía huir de mi realidad, que ya no era suficiente con ir a abrir esa puerta una y otra y otra y otra vez. Que si bien no era culpable, pero sí era responsable de buscar esa llave o ese sendero que me llevara a la recuperación, que no iba a haber puertas mágicas, que nadie iba a venir a recuperarme. Nadie, ni mi psicólogo, ni el psiquiatra, ni mi coach, ni mi mamá, ni mi esposo, ni mis hijos, nadie. Que esto lo tenía que abrazar y caminar yo. Sí acompañada, pero yo era la que tenía que dar los pasos. Yo era la única puerta, yo era lo único que tenía que abrir, estaba en mi interior y tenía que enfrentarme a esa oscuridad, a eso que había huido por años. Y por eso este episodio es trascendental, porque sí, no es acerca de la comida, del ejercicio, del cuerpo, es acerca de hacer algo más grande, es acerca de hacer un alto, de dejar de creer en historias de hadas y reconocer que la única manera de recuperarte de un TCA vive en ti y está enfrentándolo. Y a lo mejor te duele y a lo mejor te sacude, pero dejemos de creer y de vivir con falsas expectativas que va a pasar algo, que un día simplemente te vas a amanecer curada. Porque al menos yo lo busqué 25 años y no fue así. Y conozco personas que lo han buscado más años y no es así tampoco. Porque sí, el TCA te va a seguir queriendo vender puertas mágicas y te va a querer seguir prometiendo que todo cambiará si lo sigues y te va a querer convencer que todo lo que que este podcast está mal, que lo que te dice tu psicólogo, tu psiquiatra, todas esas personas que están a tu alrededor no es real, es ficticio, que la única manera de sentirte bien es dejando de comer, que la única manera de sentir el control es controlando cada alimento que te pones en la boca, que la única manera de sentir la paz y sentirte segura es yendo al gimnasio 3 horas por día. ¡Claro! Pero es que esa voz lleva diciéndote lo mismo por cuántos años. ¿Y cuántos años le has creído? ¿Y cuántos años llevas abriendo esa puerta de mentiras envenenadas? De realidades distorsionadas. Y sí, al principio parece una realidad brillante. Te prometen aceptación, control, reconocimiento, disciplina, ser atractiva, sentir que opacas, que ocupas menos espacio, incluso que eres muy especial. Y es que lo más fuerte del trastorno es que en un principio lo cumplen, pero solo por el tiempo. Y mira, yo misma lo viví. Mi TCA me prometía aceptación y por un tiempo la gané. Me prometía control y lo logré un buen rato. Me prometían ser la mejor en algo. ¡Pum! Lo logré, definitivamente lo logré. Me proponía ser atractiva. Inconscientemente yo gané mucha más apreciación. Eso creía, que no te puedo decir que estando en mi otro cuerpo porque era muy joven, no lo sé, pero me sentía atractiva o me sentía así un tiempo. Me prometía ocupar menos espacio. Sí, también lo logré. Me prometía ser la que no me metía en muchos problemas. Sí, al estar tan cansada y al tener mi mente tan ocupada en el TCA, en realidad no hice muchas cosas. Me prometía ser saludable. Sí, en un principio, según yo, lo logré. Aunque obviamente no es cierto, pero en un principio lo logré. Me prometí amor. Pensé que
Cuando la gente me aplaudía, eso era amor. Entonces, pues en ese momento pensaba que sí, aunque claro que no lo encontré porque ni siquiera tenía amor propio. Me prometía confianza. Puedo decirlo que lo logré porque en ese momento confiaba solo en lo más importante o en el único valor que pensaba que tenía, que era mi cuerpo. Entonces, si lo perdía, ¡pum!, la confianza se iba. Y después de todas esas promesas, según cumplidas en un principio, todo se esfumó, porque cada una de esas promesas estaban construidas sobre arenas movedizas. ¿Te acuerdas a ti que te prometió el TCA en un principio? ¿Cuál de estas promesas sí lograste? ¿Y cuáles ya se desvanecieron? Estas puertas mágicas no solo son internas, también están afuera. Son esas puertas que se abren con mensajes diseñados justo para tocar tu necesidad de encontrar soluciones rápidas. Mensajes que aparecen o que parecen entenderte, pero que en realidad utilizan tu vulnerabilidad para beneficiarse de eso. Son esos productos mágicos que prometen que en poco tiempo tu vida cambiará. Son los servicios que te dicen que con este método, que con esta manera, que con este reto, en X semanas, ¡pum!, tu vida cambiará. Son esos médicos que te recetan pastillas para silenciar el dolor en lugar de escuchar tu dolor y acompañarte en él. Son esas ventas de espiritualidad envuelta en consumismo y en falsedad y en ilusión. Son ese bienestar que depende más bien en pertenecer a un grupo y tener este nivel moral por pertenecer a él. Y claro, que todo eso, como lo decimos, funciona en su momento. Porque no vamos a negar que consumir todo esto también viene desde un privilegio y que te da un lugar y que te hace sentir mejor. A ver, yo misma, o sea, lo digo desde acá y con vergüenza tal vez, pero para mí, el ser vegetariana en ese momento era de, no, mi vida, no soy igual, yo soy vegetariana, y me ponía a lo mejor en mi cabeza nomás en un nivel superior a muchos que no lo eran, ¿no? O a lo mejor, hey, yo entreno, tú no, me pone en un nivel superior. No está. O sea, no vamos a engañarnos, y no son ideas bonitas de compartir, pero son ideas reales que ahí están. Y nos siguen intoxicando una y otra vez con todos estos mensajes externos que lo único que nos llevan es involucrarnos de una manera muy distorsionada con nosotros mismos y con nuestro ser, y utilizando esa vulnerabilidad o esa necesidad constante de llenar estos vacíos para poder consumir más y más y más y más lo que realmente, y lo vuelvo a repetir, está dentro de nosotros. La respuesta en realidad es simple, pero eso no quiere decir que no sea fácil, que sea fácil, porque justamente se trata de ir en contra de lo natural. Lo natural en nosotros es escapar del dolor, del miedo, de la incomodidad. Y aquí la invitación, al contrario, es correr hacia ese miedo en lugar de evitarlo. Y hacerlo con un propósito profundo, el de conectar con lo verdadero. ¿Cuál es lo verdadero? Lo que está dentro de ti. El conectar con tu naturaleza, con tu equilibrio, con tu ser. Y voy a ser realista. Ese estado de equilibrio no es que sea permanente, pero al menos, y justo hoy que te decía que hablaba con este cliente, que decíamos que íbamos de arriba abajo constantemente, le decía, ¿sabes qué? Me doy cuenta que si bien ya no tengo estos picos de euforia como los tenía antes, mi felicidad ya no se basa en estos picos de euforia, sino se basa en momentos más constantes de placer, de felicidad, de sensación, de satisfacción, de sentirme completa. Son más estables. Ya no necesito estos picos. Tal vez ya nada me da esos picos como me lo daba lo otro, pero se siente tan bien vivir en un momento más, si las emociones en una constancia, es un alivio enorme. Es un alivio grande sentirlo así. Y aunque sí hay cosas que te emocionan, pero ya no son estas emociones enormes y estas bajadas tremendas que te das con el piso. Y ahí está donde comienzas a encontrar que la puerta mágica en realidad no son estas salidas urgentes, no son atajos,
No es escapar de lo que sientes, sino afrontar y confrontarte contigo misma. Te invita, por supuesto, a dejarte de creer el centro del universo y reconocerte como un ser humano más, un ser humano normal, natural, valioso por el simple hecho de serlo. Es alcanzar momentos mágicos durante el día sin grandes recompensas. Claro que durante ese proceso va a haber dolor porque lo vas a enfrentar. Claro que al enfrentar ese proceso va a crearte incomodidad. Claro. Pero es que la incomodidad no siempre es sinónimo de negativo. Muchas veces es señal de aprendizaje, de crecimiento, de cambio, de movimiento. Porque el cambio no siempre viene con alegría. Muchas veces duele y duele mucho. Entiendes que el miedo no es tu enemigo, sino un compañero de viaje que va a estar contigo siempre y que va a viajar, pero que no es el conductor de tu vida. Ese camino que te recuerda que todos somos vulnerables y que está bien serlo. Que las emociones están para sentirlas, no para huir de ellas. Que los pensamientos se pueden cuestionar, sí. Que las creencias se pueden desafiar, sí. Es ese camino también que enciende la verdad de que la salud no es un número, ni un peso, ni un plan rígido. Es un tejido formado por muchísimos factores y que no todos tenemos el mismo acceso a esa salud. Y finalmente, que un día hagas lo que hagas, no importa, va a llegar tu último día en esta tierra. Y sí, se va a acabar. Y quizás con suerte vas a trascender. Y ahí es donde creo que tenemos que enfocar nuestro valor. Es una invitación, no lo tienes que hacer si no quieres, pero todas estas puertas mágicas son efímeras. Pero el trascender, esta trascendencia que todos buscamos, es un espacio en el tiempo infinito, creo yo. Así que hoy que te descubres buscando estas puertas mágicas, quiero decirte algo con todo mi corazón. Como ya te lo dije, no hay nada malo en ti. Es humano querer escapar del dolor, es humano buscar esos atajos. Todos lo hacemos, pero lo que cambia en tu historia es que ahora ya lo ves. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo y lo haces consciente. Y aunque el camino sea abrumador, también es profundamente liberador. ¿Por qué? No estás sola. En el reconocer que eres humana, eres vulnerable y eres valiosa, te conviertes en un humano como todos nosotros. No necesitas puertas mágicas, sino necesitas tu propia presencia, tu propia decisión de caminar paso a paso, aunque duela y aunque incomode. Y hoy te invito, solo por hoy, a dar un pequeño paso en ese camino. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser enorme, solo un paso que te acerque a ti, a tu verdad. Esa parte de ti que sabe que merece libertad. Búscalo, no pierdas la esperanza, porque la esperanza siempre es la que va a ser esa luz en el camino que te guía en esta oscuridad en la que estás atravesando si vives un TCA. Y si te has recuperado de un TCA, sabes de lo que te hablo. La incomodidad es esa luz grande que te dice, o son estas barreras del camino que te dicen que vas por buen camino. Sentirse incómoda es necesario, no te va a matar, no te va a llegar a ningún lugar peor. Al contrario, te va a llevar al cambio. ¿Y a dónde va a ser ese cambio? No lo sé cuál cambio sea, pero lo que sí te va a dar es que vas a estar en un lugar distinto al que estás ahora. Y te aseguro que cualquier lugar distinto al TCA, tener esa libertad del TCA es mucho mejor porque dejas de estar atrapada. Gracias nuevamente por escucharnos el día de hoy. Te mando un abrazo. Espero que este episodio te haya gustado y lo hayas sentido como yo y te hayas sentido abrazada
entendida. Y si te gustó, pues compártelo, escríbeme y si necesitas que te acompañe en tu proceso, pues no dudes en buscarme. Aquí están mis datos, tengo espacios. Te mando un abrazo enorme. Bye.